Bueno, estuvo Juan Salgado en Informativo Sarandí. Yo empiezo a leer los mensajes que hay en el chat de YouTube. A ver. Y hay de todo. Pregúntenle a Salgado si se piensa bajar el boleto, ya que ahora hay flotas eléctricas, y en qué quedó lo del siniestro del ómnibus que terminó en la playa. Pero Salgado, no es cuestión de dejar el auto, no es económicamente conveniente. Mucha gente que descree de los proyectos que muchas veces se han presentado, ¿no? Pero no es nuevo escuchar que vamos a tener, tanto por abajo de la tierra como por el aire, cosas que podrían pasar en Montevideo y que simplificarían el tránsito, que terminan muchas veces en un bluff o en la nada. Exacto, ¿no? sí. Me encanta porque están enojados en YouTube. Dicen, Realmente. no le trasladan los comentarios al entrevistado. En horas pico los ómnibus pasan llenos y no paran. Nada, creo que hay dos patas grandes. La primera es ese, el descreimiento de la gente, ¿no? En llevar adelante proyectos que parece que nos van a venir a salvar la vida y al final quedan en la nada. Y la otra es eso, en el caso de llevarse adelante, pienso en el subterráneo 18, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en esa idea de ir por abajo por 18. ¿Qué pasa con los comerciantes? ¿Qué pasa con los negocios que andan en la vuelta? ¿Y qué pasa con la gente que en realidad vive en una realidad compleja, ¿no? Como bueno, negocio sí, por sí, 18. Si le sumás esto, debe ser bravísimo. No sé quién sobrevive. yo no sé, yo no tengo los elementos como para decir si está bien o está mal. Estamos hablando de algo que requiere un estudio muy profundo. Recién un experto me ponía, esto más que un tema de transporte es un tema de urbanismo, ¿no? Claro. Sí, yo qué sé, debe ser terrible, pero también si vos encontrás que existe lógica y acuerdo para una obra a futuro, bueno, hay precios que pagar en el medio, ¿no? Y está complicadísimo. Me imagino lo que puede ser para los comerciantes que te cierren la avenida donde vos estás y vivís de eso y te la cierren, ¿no? No sé, a mí sinceramente, sin mayores elementos técnicos y conocimiento técnico a la vista, después de ver lo que llevan las obras aquí en nuestro país, cuando hablamos a nivel público, ¿no? Porque podemos ver perfectamente de cosas privadas que se hacen rapidísimo. Totalmente. Pero cuando vos ves que todo lleva tanto tiempo, yo no puedo dejar de comparar la media cuadra de túnel que tenemos ahí en el cruce de Avenida Italia y Centenario, ahí en las inmediaciones de Clínicas y el Estadio Centenario. ¿Cuánto estuvo eso? 2 años, ¿no? No más. ¿Más de 2 años? Más de 2 años. Doy fe. Vos, Yo vivo en la esquina. Villa al lado, Claro, ¿qué te voy a discutir? ¿Más de 2 años? Me voy a decir, Sí, media sí, cuadra sí, todo sí, eso. seguro. Y creo que se esperaba algo un poco más grande, ¿no? Bueno, Más, pero más importante en su efecto, sobre todo. Claro. Lo único que hace es canalizar 2 vías distintas de Avenida Italia y zafar, digamos, de un la cruce. trancadera de Centenario, pero es un cruce. Igual era un cruce complicado que yo creo que esto lo ayudó, ¿no? Sí, Mejoró. pero después no sabes todas las consecuencias que generó para la gente que vive ahí, los que Claro. vivimos ahí, el cambió costo que tuvo totalmente también. la dinámica porque flecharon calles que antes no estaban flechadas, o sea, antes había una dársena que ahora ya no están. Para llegar a mi casa yo doy tremendas vueltas. Digo, es una cuadrita, 2 cuadritas que sentimos el efecto y nada positivo, ¿no? Pero sí, pensando un poco más en términos generales y no tan personales o particulares, fue una obra enorme que no sé qué tanto, o sea, que fue un impacto importante durante el tiempo que se hizo y que no sé qué tanto generó para alivianar el tránsito. Claro, No claro. se ve un efecto así realmente. Yo le he hablado muchas veces con tacheros, gente de la zona. No. Yo recuerdo un informe de la Intendencia donde hacía Sí. referencia que pasaba de no sé cuántos minutos por semana y al pasar la línea final había como un ahorro de no sé cuántos. Discúlpenme, Una mejoría vamos a buscar importante. el informe y lo sí. vamos a mostrar otra Bueno, vez, ¿no? Más allá Pero de- había un balance de en lo la mejoría en empírico. minutaje. Pero ese era el objetivo inicial, no sé. Yo a lo que voy es que si uno toma esa referencia y te pones a pensar, che, van a levantar 18 de julio. Demoramos 30 años. en hacerlo Claro, entero. yo dije 30 años entonces. Sí, Igual no claro. es todo 18 de julio. No, es no, un pero- fragmento. O sea, lo que se está hablando, está en proceso de discusión, esto todavía no está definido. No, más bien. Hay que aclarar eso, no es que hay un proyecto ya cerrado de qué es lo que se va a hacer. Se habla de hacer una parte que o sea, son varios corredores donde se va a priorizar el transporte público para agilizar y que se genere una especie de solo bus, pero con barreras reales, cosa de separar el ómnibus realmente del auto y que pueda alcanzar una velocidad mejor, como corredores, así ese concepto. Y en la parte 18 de julio habría una parte de soterramiento que todavía no está del todo consensuada por todo esto que estamos hablando, por lo que puede llegar a generar, sobre todo a la hora de pensar en los comercios, en la gente que vive ahí. No olvidemos que son puntos de encuentro también, 18 de julio, de manifestaciones, de movilizaciones en general. O sea, hay como que tener en cuenta muchas cosas a la hora de decidirlo.
O sea, es que Federico Celsi, el director del Grupo Centro, habló del tema, ¿no? Sí. Y dijo justamente que el proyecto, hablando del proyecto del túnel de 18, los comercios dice que precisarán protección económica para poder sobrevivir en el caso de que se lleve adelante, ¿no? Sí, eso obvio. En realidad estaba pensado porque después la Intendencia, dentro de los planes se decía que lo que se hace en estos casos es sostenerlo, se les piden balances mensuales y se le estaría cubriendo con un subsidio lo que dejarían de facturar y tendría que eso ir a una instancia que ya se tiene previsto cuando se desarrollan este tipo de obras en el mundo, porque estas cosas se hacen, no es que te mudás como... ¿no? En las ciudades no es que la ciudad se va a mudar a otro país para que se pueda hacer y no, entonces también hay que pensar en eso, que las obras llevan sus tiempos y son complejas. Yo le decía, obviamente nosotros estamos acostumbrados que somos no controlamos o no fiscalizamos demasiado y una obra que está prevista para un tiempo siempre se extiende. En otras partes podemos ver otro nivel de rapidez y de efectividad, pero en realidad las obras siempre implican toda una movida en torno a una obra que está pensada en la obra y en los costos. Una de ellas es hacer frente a la situación de los comercios con estos subsidios, donde ellos tendrán que justificar sus balances mensuales y compensarlos. Eso por un lado, que después pueden entrar otro montón de variables, de decir, y si yo no estoy, después la gente va a volver, como decía Salgado, ¿qué va a pasar después cuando tengamos estos troncales? ¿Cómo vamos a hacer la accesibilidad de las personas para que lleguen a ese lugar? Y eso es fundamental. Nos hablan, y ahí decían, no trasladan. Miren que yo me tomo el ómnibus todos los días, sé perfectamente las dificultades que uno enfrenta, esperando un ómnibus en una parada, viajando en los ómnibus, que además dependiendo de los trayectos y los recorridos tenés mejores ómnibus o peores ómnibus, porque tomarse un 183 hoy en día es una maravilla, te parece que estás en Europa, pero andá a tomarte un 329 y te vas allá al Cerrito de la Victoria, o un 156 o el 199, como me decían, que pasa uno cada 1000 años. Y además lo que te lleva a llevar de una punta a la otra en un 199, punta destino de Cementerio del Norte, Punta Carretas, te lleva 50 minutos. Te puedes llevar una hora, que es lo mismo que irte en tu auto a Atlántida. Claro. O más. Entonces, en realidad, es como que es un problema que va más allá de lo que se... volvemos a lo mismo cuando hablamos de seguridad y en esto, porque él decía, no, ya está identificado desde el año. Entonces, ¿cuál es el tema? Claro. Y siempre es un tema político, porque como los tiempos políticos no dan para inaugurar una obra que tiene una magnitud gigantesca, que también pagas costos, porque todo esto se lo trasladás al gobierno de turno, porque no querés modificar tu vida por una obra como esta, entonces necesitas de tener una buena comunicación, una buena ejecución del plan, que sea como lo prometiste y todo eso implica que estemos paralizados. Desde hace años. Paralizados. Y está buenísimo culpar a una empresa. Ojo, yo no defiendo ninguna... Pero acá me parece que va mucho más allá de echarle las culpas a Salgado o a Kutza. Es mucho más que eso. Responsabilicemos también a los que nos han gobernado durante todo este tiempo y no han avanzado un paso, aún si fuera Kutza, en no ubicarlo en La Palmera. O sea... Es clave esa mirada, ¿no? De que nadie se la ha jugado porque son obras que llevan mucho tiempo y el costo es muy grande. Claro, pero ¿cómo el costo político y el costo económico, ¿no? Perdido también capacidad de soñar o de realizar grandes proyectos como en otras épocas del Uruguay, que se soñaba con la Rambla, con las grandes avenidas, y no tenemos más de esos proyectos que es cierto que generan problemas, pero que también van a dar soluciones, ¿no? La ciudad de Montevideo en ese sentido no ha avanzado. Uno ve cualquier ciudad grande, pequeña, mediana, de Brasil, de Argentina, de Chile. Chile inauguró un tren ahora de gran velocidad y de última generación. Y en Uruguay seguimos como que con el mismo modelo y el país se ha desarrollado en energía, se ha desarrollado en infraestructura en muchas áreas. Yo pienso, Montevideo, Punta del Este, ¿no? Maldonado, dos polos que crecen, dos ciudades importantes y tenemos 2 horas de viaje. No sé, no hay un tren, no hay la posibilidad de pensar en algo que pueda unir, que la gente trabaje en un lado, vaya al otro en una hora, no sé, con distancias que no son tampoco, no son problemáticas la gran cantidad de kilómetros, ¿no? Sin embargo, si salís de Montevideo hay un desarrollo diferente. Pienso en Canelones, por ejemplo, cómo ha cambiado su fisionomía y cómo ha evolucionado las rutas. Pensá, hay muchas rutas que por eso digo, ha habido un desarrollo importante, ¿no? Sí. Pero a nivel del sistema de transporte metropolitano, hace mucho tiempo que estamos
Totalmente Sí, estancado. pero- y y por eso la ahí- gente elige también el auto particular. ¿no? Sí, y ahí lo que también está pasando, que todo esto se está moviendo por tracción privada, porque ese es otro Claro. tema. Los privados quieren vender sus distintas opciones y en realidad si hay algo puesto sobre la mesa y hoy estamos hablando de esto es porque hubo privados que empezaron a traccionar y a decir, mirá, yo te presento esto, tenemos esto, lo otro, y es lo que está moviendo, porque hoy sobre la mesa no hay nada. Hoy sobre la mesa en cuanto al gobierno o al Ministerio de Transporte, más allá de lo que se presentó oficialmente, lo del SIMBE y que Eso, estaría la base yendo por sería ahí, el proyecto de SIMBE. y que a partir de ahí se tomaría determinadas cosas, en realidad, concreto, no hay nada. Lo que hacen es todos los que están por fuera, moviendo, queriendo activar este plan. Tengo Podría ser el buque tengo insignia, entendido, ¿no? más Aunque allá de Orsi lo que dice que decís, no. Lauri, que es así, que la ministra de Transporte está comprometida en que esto avance, pero hay resistencia más bien de las intendencias, Sí, sí. en el caso de más de Montevideo y que ha habido también de Canelones en relación a los proyectos que van más allá de Montevideo. Y sí, y todos tenemos también que ser conscientes que obras como esta Hay que bancar un poco. nos van a modificar Hay que la bancar un vida poco, por un totalmente. tiempo. Eso también es así. Ahora, Sin dudas, sin dudas. no sabemos muy bien que no somos los mejores en facilitar Claro. esas transacciones, Y acá te dicen un año. Y transiciones, capaz que perdón, esas después- transiciones Dura que son 4, traumáticas. Sí, yo También coincido en estaría eso. bueno, El pago estamos sí. dispuestos, lo que estamos dispuestos a Lo que sacrificar, estamos ¿no? dispuestos. Pues si a mí me dicen, mira, te vas a quedar con el contenedor en la puerta de tu casa por los próximos 10 años para que se haga Claro. todo salto. ¿A No, cambio de no me qué? hagas- Claro, claro. Yo pero claro. diría, ¿a cambio de qué? Que es lo que Y le hay- pasa a los vecinos con Avenida Italia, por lo menos como lo percibe Paula. Claro, exacto. Sí, para mí es como un balance. Ok, vas a hacer una parte subterránea de 18 de julio. ¿Para qué? ¿Con qué costo? ¿Y con qué beneficio? Y en qué tiempo, pero eso ya es más ambicioso, ya sabemos que siempre demora más. Pero bueno, y poder calcular un poco y comparar. Capaz que hay otra obra, capaz que hay otro proyecto que no implique tanto y que pueda agilizar de todas maneras, no sé. Lo de los corredores en general se ha visto que funciona. Yo no termino de entender mucho para qué quieren hacer subterráneo esa parte de 18. Pero bueno, iremos viendo, porque todavía, como decía Lau, no hay nada, no hay nada definido. Sí, Aquí- Salgado aquí- nos hablaba de que nosotros no podemos crecer, ¿no? Comparándonos con otras Claro, avenidas, sí. de que nuestra avenida no Estamos tiene... acotados, ¿no? Vos sabés que acá, Exacto. acá Gustavo, que es amigo mío y tiene un Uber, maneja un Uber, un auto para Uber, me dice que objetivamente el cruce de Ricaldone, viniendo del este, las aplicaciones no te lo marcan como vía rápida. Y no. Y que desde no la lo ciudad es. vieja al este tampoco. Qué dato Claro. eso, ¿eh? Te Bueno. siguen marcando el cruce, la cortada del Parque Valle. Qué dato. Claro. Qué no, fracaso. Hay No que te, ir no a- te Y ayuda. entonces, Arreglar con la aplicación. Pero no Hay que ir a tengo los que ni que hablar saben, con ¿no? tu amigo de Uber. Yo Hay te que lo ir a digo los que porque lo saben. uso No, todos los pero días. vos vivís ahí, por Claro. supuesto, pero el que no. Es tremendo. el que Y no cada dice- vez que pedís un Uber desde mi casa, por ejemplo, ¿sabes las vueltas que se dan? Llegan de mal humor. Llegan de mal humor. Claro. Dicen, no sé, tipo, al principio, cuando Qué era horrible. nuevo, nadie Y entendía el nada famoso por dónde se había que meter. Corredor Garzón. También. tuvo resultado. Bueno, me dice Alejandro Ruibal en relación a esto que se hizo incompleta la obra de Avenida Italia, que era en más realidad grande, originalmente no era así. Así que Por también eso hay teníamos un esa punto. percepción de que iba a ser un poco más. y la explicación más clave importante. claro. Sí. Bueno, Mucha gente Bueno, mandando mensajes, no, ya tremendo, te digo, tremendo, sobre en tremendo. YouTube también están prendido fuego. 9 de la mañana, 24 minutos. Es un programa tan cargado, Aldo, que arrancamos ya mismo. ¿Te Tenemos- parece? Dale, Andy.